agradecidos con Dios por un día más. Y de verdad espero que la palabra que Dios nos ha regalado hoy pueda tener ese efecto de edificar, de revelarnos las verdades de Dios, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. La Biblia los define como tiempos peligrosos. La Iglesia de Cristo definitivamente no es una academia, no es un colegio, no es una empresa. Desafortunadamente, el hombre, nosotros los seres humanos, donde metemos la mano, dañamos. Es nuestra realidad. Bienvenida, hermana Ilse, Venezuela para Cristo. Ana Carmen no está sola. Y algo que nace como fruto del dolor de Jesús, como fruto de la exaltación en gloria de Cristo, lo hemos convertido literalmente en algo burdo, manoseado y que realmente ha perdido la trascendencia para la cual la Iglesia de Cristo nace y es puesta en la tierra. Hace algunos años, bastante años, al ministerio llegaron algunas personas a congregarse con muchas ganas, con muchas emociones. Y entre ese grupo, 3, 4 de ellos vinieron mostrándome el diploma de los grados que habían alcanzado en la denominación donde ellos se congregaban anteriormente. El hermano Javier Romero, que está aquí con nosotros y que nos conoce hace 26 años, Javier, es testigo de que nosotros no se la hemos puesto fácil al Espíritu Santo, es verdad. Pero hay una realidad que Dios nos reveló desde el momento en que decidimos dar el paso hacia Cristo. Y es que yo entendí que en primer lugar Cristo no es una religión, que en segundo lugar Cristo no es una denominación, y en tercer lugar que la Iglesia de Cristo no son estas 4 paredes en las que estamos nosotros. Y me trajo problemas, Javier. Me trajo problemas en la denominación donde nos congregábamos, porque fue considerado hereje, rebelde, anarquista, decían algunos. Pero desafortunadamente mucho pueblo no entiende que seguir a Cristo no es seguir un movimiento, sino seguir a una persona viva que fue a morir en una cruz para darnos la oportunidad a nosotros de no ser condenados en la eternidad. Yo no entendí. En los 19 años que estuve en medio de la droga y el alcohol, yo hablaba de un Dios que me habían presentado donde yo estudiaba, que me habían predicado durante mucho tiempo, pero yo no conocía a ese Dios del que me habían predicado. Y cuando llego a congregarme a la Iglesia Bautista, me siguieron presentando a un Cristo y a un Dios irreal. Porque alguien se atrevió a decirme que yo tenía que estar orgulloso de ser bautista. Yo dije, no. La palabra orgullo no cabe en el léxico de una persona
que ha nacido de nuevo. El orgullo es una obra de la carne. Yo no estoy orgulloso de ser bautista. Si yo me puedo enorgullecer de algo, sería, me enorgullezco de ser de Cristo. Y estas personas que llegaron a congregarse con nosotros, me vinieron mostrando diplomas, fotos de sus grados con sus sotanas y todo lo demás, con birrete, las 4 etapas de la madurez espiritual de las que se graduaron. Pero esta persona con el tiempo se encargó Dios de revelar quiénes eran realmente, porque fueron los que propiciaron en el ministerio. Y tú hubieras puesto a caminar a mí. Gracias. División, murmuración, y a la postre dañaron la iglesia y se dañaron a sí mismos porque hoy en día están en el mundo. Y la pregunta surge, entonces, ¿de qué sirvieron los diplomas? ¿De qué sirvieron las ceremonias que orgullosamente mostraron cuando llegaron? Hablaba con mi esposa hace 2 días. Con respecto al panorama espiritual que hoy es evidente en la iglesia. Y no podemos sino hacer 2 cosas. La una, orar. Y la otra, predicar lo que la Biblia dice que tenemos que predicar. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. Aquí habla Jesús. Juan 13, hermana Norma, versículo 34 y versículo 35. Dice Jesús: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Y en esto conocerán todos. Y cuando Jesús dijo todos, no estaba hablando de los cristianos, no estaba hablando de los evangélicos. Porque si uno dice que es de Cristo, no solo el que se congrega con uno va a saberlo, tiene que saberlo el que está afuera, el que vive con nosotros, el que trabaja con nosotros, el que estudia con nosotros. Dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tuvieran amor los unos por los otros. Cuando yo encuentro este versículo, digo: ¿de qué sirven los diplomas? Por eso el título del mensaje es los graduados. ¿De qué sirven los institutos bíblicos? ¿De qué sirven las escuelas teológicas? ¿De qué sirven las credenciales pastorales si el que está alrededor mío no ve el amor de Dios en mí? De hecho, el 99.9% de las personas que se ufanan de ser teólogos, de tener 5 o 6 diplomas, son personas a las que usted le dice ayuda a alguien y nunca van a ayudarlo. Porque su ego, su intelecto y su lógica no les deja ver que el amor de Dios no consiste en los estudios que yo tengo, sino en el Dios que vive en mi corazón. Desafortunadamente, la iglesia de Cristo ha sido convertida en un esquema. Y eso no fue lo que Cristo fundó. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy, era porque habían otros mandamientos diferentes hasta ese momento. Recuerden la Tanaj, recuerden la Torá. Y la ley exponía todos los pecados, pero condenaba a los pecadores. ¿Recuerdan el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio? A Jesús le lleva a la mujer sorprendida en adulterio
bienvenida hermana Irma, y le dicen, la ley dice que la tal tiene que ser apedreada. La ley no decía eso. La ley decía que la mujer y el hombre debían ser apedreados los dos hasta morir por adúlteros. Pero llevan a Jesús, a esta mujer, para ver qué decía Jesús. Que mátenla, no, la ley dice que eran los dos. Si Jesús dice, ¿dónde está el hombre? Y entonces decían que era cómplice. Pero sé que Jesús se agachó y empezó a escribir en el suelo. Cuando Jesús guarda silencio, agarrémonos. La ley exponía cuál era el pecado, pero la ley no resolvía el problema del pecado. Jesús se hace cordero, muere en la cruz para resolver el problema de los pecados que estamos cometiendo y que nos llevaban derecho a la condenación eterna. Es que el problema es que cuando la iglesia de Cristo deja de verse como el cuerpo de Cristo manifestado a través de hombres y mujeres en la tierra, y se empieza a ver como una denominación, como un esquema, como un uniforme, como una empresa, el sentido espiritual y el sentido de la gloria de Dios desaparece. Pero al ser humano le gusta eso. Yo conozco pastores de años y años en el ministerio que vienen a mostrarme, mira el diploma nuevo que tengo. Me acabo de graduar del Instituto Ecuménico. Los clavos de Cristo. ¿Tú sabes lo que es un instituto ecuménico, Javier? ¿Qué es ecumenismo? Ecumenismo es la mezcla de todas las religiones. Si yo me gradúo de un instituto ecuménico, yo le estoy dando por sentado que acepto lo que sea con tal de tener lo que quiero. Y no estoy diciendo que no debemos estudiar ni que es pecado. Yo no he dicho eso. El asunto es que cuando yo dejo de ver a Cristo como mi referente, como mi Señor y Salvador, como el modelo a imitar, y me dedico a mirar más, yo estoy muerto. Yo no tengo la vida de Cristo, porque la vida de Cristo se manifiesta en el fruto, y el fruto que dijo Jesús es: conocerán que son mis discípulos cuando vean que se aman unos a otros. El amor no es solamente dar algo material. El amor es estar para ti cuando lo necesiten. El amor es que alguien esté dispuesto a hacer un sacrificio por ti cuando lo necesites. Si yo amo a mi esposa y sé que el alcohol afecta a mi esposa, yo dejo el alcohol porque la amo. Si yo amo a mi marido y sé que mis actitudes dañan a mi marido, yo cambio mis actitudes. Porque amo. Y el amor todo lo soporta. El amor todo lo puede. El tema es, y aquí tenemos, es que el problema de la Biblia es que usted empieza a hablar de una cosa y termina en otro lado. El tema es, ¿estoy amando? Porque el querer es una cosa, el apego es otra cosa, y el amor es darlo todo por aquel que está conmigo. Creamos apego, que no es amor. Fabricamos enamoramientos, que no es amor. Y aún fabricamos relaciones fundadas en el agradecimiento, y no es amor. Yo no puedo tener un matrimonio de 32 años basado en el agradecimiento porque me encontré con una mujer que cambió mis acciones cuando la conocí. Eso es agradecimiento, pero el agradecimiento no es amor. Jesús dice, conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor unos por los otros. Y amar no es fácil. Porque amar es aceptar a esa persona con virtudes y con defectos. Si usted le pregunta a mi esposa, el pastor Carlos, ella le va a decir cuáles son mis defectos, porque no tenemos por qué maquillar las verdades. Porque al final, nosotros
hemos entendido que cuando el apóstol Pablo dijo que el que empezó la obra en vosotros la perfeccionará hasta la venida de Cristo, estaba diciendo que de los que estamos congregados aquí, los que estamos allí en la distancia, desde el mayor hasta el menor, que hemos creído, estamos en un proceso. No hemos finalizado el proceso, porque finalizar el proceso es o que Cristo venga por la iglesia o que nosotros partamos de este mundo. Mientras tanto, estamos en el proceso. El asunto es que la iglesia de Cristo ha sido atacada por todos los lados por las tinieblas, pero a las tinieblas lo que más le ha funcionado es el ataque doctrinal. ¿Por qué? Porque hablamos de sana doctrina. Donde yo voy tengo la sana doctrina. Pero ¿y cuál es la sana doctrina? Porque cualquiera habla de la sana doctrina. Algunos dicen la senda antigua. ¿Y a qué le llaman senda antigua, hermana Debbie? Hermano Javier, ¿a qué le llaman senda antigua? Dígame, apórteme aquí. ¿A qué le llaman senda antigua? Unos, otros. ¿A qué le llaman la senda antigua? Yo estoy en una iglesia sana porque vivimos la senda antigua. La senda antigua, hermano Javier, hermana Debbie, le llaman a vivir ritos que supuestamente muestran externamente que soy santo. La santidad no está en una falda. Porque si a una mujer la invitan a fornicar, lo primero que se va a quitar es la falda. No importa el largo que la tenga. ¿O no es así? El largo de una falda no me habla de santidad. El largo de una corbata no me habla de santidad. Que una persona tenga un vocabulario popular contraponiéndose a aquel que te dice aleluya, vive Jehová, no me habla de santidad. Porque la santidad es el fruto de tener un amor íntimo, personal con Cristo. Y que por lo tanto, por ese amor que tenemos por Él, no queremos fallarle a Él. Eso es santo. Y en el proceso vamos a fallar. Sí, por supuesto. Por eso es que Jesús les dice, yo también quiero que se amen como yo los he amado. Porque los discípulos cuando llegaron a Jesús, ¿eran santos? ¿Eran perfectos? No. La santidad bíblica no radica en los títulos que ostento, ni en los años que digo que tengo de estar en el Evangelio, ni en la manera en que me visto, sino en la manera que vivo al Cristo que digo que sigo. Y te decía que la doctrina ha sido el ataque más duro de Satanás, a pesar de que es el más sutil. Para algunos la sana doctrina es que pintemos el templo de negro y le pongamos luces de discoteca y pongamos hielo seco y pongamos a la hermana Jacqueline y a la hermana Debri y a Shirley y vengan que mañana vamos a danzar en una nueva danza exótica con el ombligo cristiano afuera. Para algunos eso es sana doctrina. Para otros es venir con una burka que no se le vean sino los ojos. Para otros sana doctrina es seguir a Joseph Smith. Para otros sana doctrina es seguir a Elena de White. Joseph Smith, el profeta de los mormones. Para otros sana doctrina es tener una falda larga, no arreglarse, no pintarse. Para mí, Dios diseñó a la mujer con un toque tan especial que Dios contemplaba la posibilidad de que Eva se viera en el agua y dijera, uy, tengo las cejas despeinadas, y se arreglara las cejas. Eso no es vanidad y eso no es pecado. Sino que para algunos sana doctrina
es satanizar todo. Pero la sana doctrina es vivir a Cristo como Él nos enseñó a través de su palabra y de su evangelio, que teníamos que vivirlo. Ya no importa la impartición de la palabra de Dios, que es la que realmente da vida, sino mostrar aparentes resultados de un supuesto evangelismo explosivo, que es mentira. Yo pregunto algo, hermano Javier, hermano Oscar, ¿cuántas ceremonias de grado hizo el apóstol Pablo con la gente que discipuló en la Odisea, en Éfeso, en Roma, en Corinto? ¿Cuántos grados muestra la Biblia que hizo Pablo? ¿Cuántas ceremonias de grado hizo Pablo? Claro, los fariseos basaban su relación con Dios con base a los ritos, con base a la liturgia y con base a todo ese conocimiento que yo tenía. Lo tengo por basura ante el conocimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Pablo, o no nos rendimos, porque entonces estamos cayendo en el esquema farisaico de ser cristianos para una cosa, pero bien mundanos para otra. O somos de Cristo o somos del mundo. La iglesia ha perdido el enfoque de tal manera que las doctrinas que los movimientos sectarios neopentecostales han metido dentro de la iglesia, que hoy no se predica que la fornicación es pecado, pero toda relación sexual fuera de un matrimonio es pecado. Yo no puedo maquillar eso, no diga eso, que se vaya la gente de la iglesia. Es que yo no lo predico para que se vayan. Yo predico porque es que la Biblia dice que el sexo fuera del matrimonio es pecado. Entonces la persona que recibe dice, yo tengo dos opciones: me devuelvo para el mundo o santifico mi vida en Cristo. Entonces me voy a casar. Entonces pongo mi vida en orden delante de Dios. La predicación expositiva de la palabra tiene ese propósito: mostrarnos cuál es la verdad bíblica con respecto a mi verdad relativa, con respecto a las mentiras, que yo mi hediondo a muerte, hediondo a condenación. ¿Quién da 5 por un drogadicto? ¿Quién da 5 por un alcohólico? ¿Quién da 5? Gloria a Dios. Eso, hermanos. En las manos del alcohólico duele estar, pero es el mejor lugar. El pasaje de Romanos, cuando dice, ¿qué potestad tiene el barro para decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste taza y al otro lo hiciste vaso? Porque a mí me hiciste cuchara y al otro? Se llama soberanía de Dios. Por eso es que nosotros no podemos predicar un dogma, sino la Biblia. Porque la Biblia nos enseña, y ahora vamos para allá, que Dios no fabrica cristianos en serie, sino que se toma en serio cada vez que un corazón dice, yo necesito de Dios. Y cada vez que usted dice, yo necesito de ti, Dios te lo toma en serio. Y el hecho de que muchas veces sientas que no avanzas, no creas que es que Dios se olvidó de ti, sino que Dios está trabajando a su manera para mostrarte que al estilo de Él quizás duele, quizás se demora, pero es lo mejor. Hoy en día nos hemos enfocado tanto en ver cuántas personas logramos esta semana. Hermano César, ¿cuántas almas trajo hoy? Una. Hermano Javier, ¿cuántas almas trajo? 5. Aplausos para el hermano Javier. Esa basura no es bíblica. Porque en el reino de los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y quizás el que estamos mandando a pescar necesita ser pescador. Porque esa es la otra.
La iglesia la han convertido en una empresa donde el pastor es el gerente, el evangelio es el reglamento interno de trabajo y las almas los obreros. Y eso no fue lo que dispuso Jesús. Esto ha llevado a que se pretenda competir unos con otros. Y cuando yo compito con mi hermano César, yo no estoy amando a César. Porque esto no es una carrera de competencia. Esto es una carrera de supervivencia. ¿Supervivencia por quién, César? Por nosotros mismos. El apóstol Pablo dice, no sea que siendo yo heraldo para muchos, venga a perder la carrera. O sea, Pablo estaba diciendo, hey, estate atento, que a veces haces tanto por otros que se te olvidó que necesitas una vida de altar, que se te olvidó que necesitas un tiempo a solas con Dios, que se te olvidó que tienes errores que no has crucificado, que se te olvidó que la carne sigue viva. Y eso el apóstol Pablo estaba diciendo. Ahora, esto ha llevado a que el ego de muchos diga, Dios sí está aquí, pero allá al frente no está. Y recuerdo cuando predicamos acerca de la Torre de Babel, acerca de cómo la Torre de Babel revela lo que hoy la iglesia de Cristo está viviendo, porque la iglesia de Cristo está montada en la Torre de Babel. La palabra Babel traduce confusión. Génesis capítulo 11, versículos 3 y 4. Mira lo que dice Génesis 11, versículo 3, versículo 4. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos de sobre la faz de la tierra. Hasta ese momento, todas las construcciones se hacían con piedras talladas a mano. Pero a Nimrod el diablo le dijo, eso se demora mucho, hagan ladrillo. Y empezaron a mezclar barro con paja y a meterlo en horno. Satanás ha tratado por todos los medios de desvirtuar el plan de Dios en la vida del ser humano. Este pasaje de la Torre de Babel está relacionado directamente con el tema de manejar la iglesia como si fuera una estructura meramente humana sin la intervención del Espíritu Santo de Dios. Los ladrillos representan a producir cristianos en serie. Es allí donde vienen los famosos discipulados. Usted quiere ser discipulado, congréguese. Usted quiere ser discipulado, tenga una vida de altar. Usted quiere ser discipulado, abra la Biblia. Ahora, que todos no son pastores, que todos no son maestros, eso es competencia del Espíritu Santo, eso no es competencia de nosotros. En Efesios 4:11 dice que el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Son los 5 ministerios bíblicos. De hecho, el ministerio de alabanza no existe. ¿Cómo pastor? No existe. Si el ministerio de alabanza existe, entonces no son las 2, las 3, los 4 bonitos con las voces bonitas, no. Es todo el que ha creído en Cristo, porque el salmista dijo que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces yo no puedo ser del grupo de alabanza, César, porque tengo la voz rota. El evangelista tampoco, menos. Entonces, oye, y ese no es el propósito de Dios. Vayamos a Mateo 18, versículo 20. Mateo 18, 20. Mira lo que dice allí la Biblia. Yo recuerdo, hermano Javier, que cuando nos congregábamos allá donde el Salón de las Pavón, un día estábamos predicando y dijimos, es que si la iglesia de Cristo se reúne debajo de un palo de mango, allí está el Espíritu Santo, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está. Hasta el día que lo tocó vivirlo. La noche que nos echaron,
Llegó Germán, llegó la hermana Milena Chávez, llegó Astrid, llegó mi esposa. Y todos los que llegaron esa noche nos acaban de decir, vamos a hacer servicio debajo de un panel de mango. Allí estuvimos orando esa noche y nos acordábamos que Dios nos había dado esa palabra. Porque es que la iglesia no es estas 4 paredes, la iglesia eres tú, la iglesia eres tú, que has abierto tu corazón para que Cristo more en ti. Templo es una cosa, iglesia es otra cosa. De hecho, tanto así que el apóstol Pablo dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, somos el lugar donde el Espíritu Santo debe morar, debe habitar, debe vivir. Por eso es que dice, no contristéis al Espíritu, porque Él vive en nosotros. Y si alguien sabe todo lo que estamos haciendo, eso que no, Dios no se va a dar cuenta del pecadillo. Cuando lo pensaste, ya lo sabía. Antes de que lo fuera, ya Él sabía. Por eso es que Él dice que confesemos los pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar. Como dice, cachetada y caricia. No es eso. Hay que mostrar siempre las 2 caras de la moneda. Lo más tremendo es como los líderes cristianos compran estas herejías como si fueran verdades bíblicas. Si hoy venían 2, el Espíritu de Dios estaba aquí, el Espíritu de Cristo estaba aquí. Si hoy se llenó el templo, el Espíritu de Dios está igual. Porque esto no depende de la cantidad, sino del corazón del que decide buscar a Cristo. Esa estructura mental y emocional de que si muestro o exhibo algo que supuestamente demuestra que soy un graduado en el Evangelio, que me he graduado de algo en la iglesia de Cristo, ha echado raíces en el corazón de millones de personas, los cuales han obviado un principio de reino que es fundamental. Mateo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Como decía, vengo a predicar hoy con el diploma de teología, con el diploma de conocimiento hebraico, con el diploma de evangelista explosivo, con el diploma de... ¿De qué sirve eso si no ven a Cristo en mí? ¿De qué sirve eso si me llaman a las 2 de la mañana llorando con un problema y digo, no, hombre, César, no, hombre, no, él no se congrega conmigo, no lo atiendo? ¿Dónde queda eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Si yo predico y creo que la hermana Norma Madero, que está allá en México ahora mismo conectada con nosotros, es mi hermana en la fe, y ella me llama porque tiene un problema y la diferencia horaria son las 3 de la mañana. Si es mi hermana, si la amo, si vivo a Cristo y si veo a Cristo en ella y si yo tengo a Cristo, yo voy a dar y digo, hermana, bendiciones, cuénteme qué le pasó. A mí me han cuestionado mucho el hecho de que yo duermo con el celular prendido. Yo le quito los datos por el tema de las notificaciones, pero usted me llama pidiendo oración o teniendo un problema en la madrugada y yo le voy a contestar. Porque yo aprendí de Jesucristo que el ministerio no es las 2 horas de la predicación, sino el tiempo cuando salgo de aquí y vivo lo que Dios me reveló que estoy predicando. La iglesia de Cristo se ha vuelto elitista, sectarista, se ha partido en combos, en parches. Eso no fue lo que ideó Jesucristo. Donde una hermana que recibió el mismo alimento que todos nosotros, diciendo que los pentecostales no son aburridos. Le digo, ven acá, ¿dónde sacaste tú esto? Yo soy pentecostal. Sí, pero yo no veo a tu esposa con una falda, siempre la veo con pantalón. ¿Quién te ha dicho que ser pentecostal es tener un uniforme? Ser pentecostal es saber que el fuego del Espíritu de Dios vive también en mí. A mí no me venga con
Y soy pentecostal, zapatos sin media, está desnudo. Hombre, sea serio. Si todo lo que llegan a los moteles escondidos van vestidos, ¿o no es así? Oye, yo no he visto la fila de parejas que van. El 99% de las parejas que van a los moteles van a esconderse porque lo que están haciendo no es correcto. El 1% son las parejas de esposos que quieren cambiar de... Eso es otra cosa. Eso es una prédica diferente. Pero el 99% del que va a un motel es porque no puede hacerlo en su casa, o porque no es la esposa, o porque no es el esposo. Ahí no da nada. Pero no van desnudos. Llegan vestiditos. Entonces yo no soy pentecostal por una ropa, sino por una convicción de que el Espíritu de Dios está en mí. No porque prive gente, no porque ande hablando en jerigonza, no porque tire el pañuelo y se priven 20. Eso es mentira. El apóstol Pablo, la Biblia dice, recibirán poder, Hechos 1, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios, y me serán testigos. Y viene toda la descripción que está allí. ¿Sabe cuál es el poder que tú y yo recibimos cuando vino Cristo a nosotros? Dominio y autoridad sobre el pecado que nos gobernaba antes. Si eso no es poder, si eso no es autoridad, entonces dígame usted, ¿a usted qué es poder? Porque ¿de qué me sirve privar a gente si sigo consumiendo droga como consumía hace 30 años atrás? ¿De qué me sirve predicar 4 horas y tener a la gente emocionada si mi vida da un asco delante de Dios? Pero el poder del Espíritu Santo, lo primero que hace en una vida que le abre su corazón a Cristo, es darle dominio propio sobre el pecado que lo cautivó. ¿Qué es eso? Si eso no es poder, dígame usted qué otra cosa quiere. Porque la verdad es que a mí me interesa tener dominio sobre el pecado que era mi esclavitud. ¿De qué me sirve coger a Ana María? Ana María, ahora está. ¿Para qué? Eso no. Y eso sería otra prédica, tener que hablar de lo que es la diferencia entre unción y poder y todo lo demás. Ese es otro estudio. Porque literalmente estamos haciendo un discipulado aquí. Esto es un discipulado. Cada vez que exponemos la palabra, estamos discipulando. Y le digo algo. No es pecado estudiar. No es pecado profundizar en el estudio bíblico. Pero el 90% de los ateos estudian la Biblia más que los cristianos. ¿Sabe para qué? Para poderlo debatir. Anoche veía el testimonio de un ateo que se convirtió y dice que duró 37 años estudiando la Biblia para poderle debatir a los pastores su fe. Estudió el Corán, estudió el Talmud. El hombre se llenó para poder cuestionar la fe de las personas que lo invitaban. Y él lanzó una sentencia y dijo, si Dios es real, que me hable. Hasta el día que Dios se le presentó y en voz audible le dijo, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo así? Yo soy el Dios que tú niegas y el Dios que persigues. ¿Qué quieres de mí? Se acabó. Se acabó el ateo. Yo aconsejo que es preferible que usted tome un versículo, lo estudie, ore por él, lo cierra y la enseñanza que te da la apliques, porque allí es donde la palabra se vuelve viva y eficaz. ¿Pero de qué te sirve? Bueno, hermana Carmen, necesito que el miércoles me traiga aprendido de memoria el Salmo 119, completico. Si no, entonces usted está mal con Dios.
El que habla el Salmo 119, ¿sabe cuántos versículos tiene el Salmo 119? Yo recuerdo, amor, está acá de aquí, cuando mi esposo y yo nos fuimos a bautizar, allá donde conocimos de Cristo, gloria a Dios, por nuestros hermanos bautistas. Ya que nos fuimos a bautizar, nos presentaron delante de la congregación. El hermano Dairon Piñera, la hermana Mónica, ¿cómo es la apellido, Mónica? ¿Ah? El hermano Jairo Jaramillo, la hermana de Brillo. Y ha dicho el pastor, empiecen a preguntarles y nos van bombardeando a preguntas. A nosotros nos habían hecho un discipulado prebautismal. Cuando vi el poco gente, a mí se me olvidó todo lo que había estudiado. Hoy en día nosotros le damos gloria a Dios, porque cuando tú caminas en el error y encuentras a Cristo, que es la verdad, agradeces el error, porque sabes que eso no se puede repetir. Yo no hago discipulado para que la gente se bautice aquí, porque la palabra de Dios es útil, es más cortante que espada de dos filos. Transforma al que se deja transformar, convierte al que se deja convertir. Y el día que alguien me diga yo quiero bajar a las aguas, es porque ya está convencido de que es el momento de dar un paso trascendental en su vida. Pero no hay un discipulado prebautismal, porque no es bíblico. Felipe y el etíope. Felipe viene por un lado, el etíope viene por el otro lado, vienen leyendo. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate. Felipe le dice que le estoy leyendo los rollos de Jeremías. Y entonces, ¿por qué? Y entonces, ¿para qué? Y Felipe le habló del bautismo. Y el etíope, convencido de la verdad que le habían dicho, que impide que me bautice, Felipe le dijo, que creas. No, si usted no se ha casado, no se bautiza. ¿Dónde está en la Biblia? No, si usted tiene un pantalón largo, usted no se bautiza. ¿Dónde está en la Biblia? No, tiene el pelo pintado, no se bautiza. ¿Dónde está en la Biblia? Si no tiene una membresía de, ¿cuál es el gimnasio más costoso en Barranquilla? Smart Fit Fitness, membresía Gold, no se bautiza. Eso no está en la Biblia. Felipe bautizó al etíope y este hombre se fue al sur de África a predicar a Cristo. El avivamiento en África, dicen, no me consta porque yo no lo vi, lo estudié, lo leí, que este hombre, eunuco africano, porque Etiopía es África, fue a compartirle a Cristo a los suyos. Es allí el porqué. A pesar de que lo hemos intentado, porque uno tiene que darle convicción a la gente. El pastor sí es flojo, el pastor no le gusta salir. No, vamos a repartir tratados, vamos a visitar por aquí. El verdadero evangelismo es cuando usted no se avergüenza del Cristo que sigue y le dice a otro, yo quiero que vayas a conocer al Cristo que me han predicado en mi iglesia. Esa es la verdadera estrategia evangelística. Pero mientras usted lleva una doble vida, de que soy santo en la iglesia, pero en el barrio nadie sabe que es de Cristo, algo grave, porque el asunto no es por ahí. La iglesia de Cristo no es una empresa, no es un colegio. El asunto es que si tomamos un versículo y lo discernimos y los aplicamos, los demás versículos empezarán a llegar. Repito, el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Ahora, hay un detalle aquí que me voy a permitir meter en la prédica. No sé cómo encaje, pero lo voy a meter.
¿Qué es el problema de la metaforización o alegorización de la Biblia? Me decía alguien que estaba inquieto con un versículo. Cuando Jesús dice que es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, para que después salga una planta que dé mucho fruto. La secta neopentecostal, o sea, la iglesia de la prosperidad, hablando aquí a carta cabal, toman este versículo y dicen: César, tus problemas se van a enterrar hoy. Oh. Y van a morir. Yo lo declaro. Créelo. Tus problemas hoy se entierran. Y en 3 días resucitarán las bendiciones. Y yo la sé torcer. Yo la sé torcer. Pero resulta que eso no está hablando de eso. Jesús está hablando de él. Yo soy el grano de trigo. Con el trigo se hace pan. Él es el pan de vida. Que es necesario que este trigo vaya a la tierra, muera por 3 días y después resucite en gloria. A dar el fruto. ¿Cuál es el fruto? La salvación. El fruto era la salvación. El fruto no son los milagros. ¿Qué es el otro problema de la iglesia? La iglesia anda buscando milagros. No, nosotros estamos llamados a buscar salvación. Los milagros son añadiduras que si Dios quiere se dan. ¿Cuántos incrédulos no han recibido milagros, César? Y no se convierten. Porque el milagro no garantiza conversión. Muchos reciben el milagro y... ¿Cuántos cristianos no reciben milagro? Y después dije: por aquí te veo, pero no más. Órale, mi güey. Gracias por el milagro, pero yo no quiero más. Estamos bien así. La metaforización es eso. Tomar un versículo y convertirlo en una alegoría siempre. De hecho, hay métodos interpretativos. Para uno predicar, realmente uno tiene que prepararse. Pero esto uno nunca termina de aprender. Uno nunca termina de estudiar, porque es que la Biblia nunca la vamos a terminar de entender en su plenitud espiritual. Nosotros podemos entender todo el contexto cronológico y social de la Biblia, pero el contexto espiritual. Por eso Pablo dijo: Pablo, hoy en parte conocemos. Hoy vemos en un espejo, pero después le veremos cara a cara. La percepción que tenemos de Cristo nosotros hoy no es la percepción que tendremos cuando nos encontremos con Él en el tercer cielo. Definitivamente no es. El método gramatical histórico, el método alegórico, el método literal y el que acabo de tocar, el método dogmático. ¿Cuál es el método dogmático? Hermana Jacqueline, el Señor me reveló que las mujeres que traigan pantalones rojos se van para el infierno porque el rojo es del diablo. Oscar, tú eres pintor igual que yo. Yo no conozco el rojo diablo. Conozco el rojo carmesí, rojo escarlata, rojo primario, rojo navidad, rojo alizarín, rojo vermellón, pero rojo diablo no lo conozco. Eso es dogmatización. Y el problema más grande que tiene la iglesia de Cristo en este momento es que se dejó de enseñar la palabra para dogmatizarla de tal modo que el que llegue se sienta interesado y se quede. Que yo no tengo que hacer eso. Ya, usted no está aquí por casualidad. La hermana Gloria no está aquí por casualidad hoy. La hermana Gloria iba pasando, nos pusimos a hablar y yo me quedo. Gloria a Dios. Sencillo. La Biblia que dice que el Espíritu añade a la iglesia los que han de ser salvos. Que tenemos luchas, claro. Venimos de familias con otro tipo de dogma, venimos de familias con otro tipo de religiones, venimos de familias con un contexto sociocultural diferente. En mi familia me dejaron de hablar porque dejé de ser católico para ser cristiano. Yo lo viví. Pero cuando yo me encontré con Cristo, eso no me interesó más. Porque al final tendrían que ver en mí a Cristo. Y si el Cristo que vieron en mí los llevó a acercarse, entonces tenemos que darle la gloria a Dios.
¿Por qué? Porque hay un choque. Todo esto es una batalla. Todo esto es una guerra. Todo esto es un esfuerzo que requiere de perseverancia. Yo no dejé el trago de un día para otro. No, que yo me pusieron las manos. Ahora eres libre del espíritu de alcoholismo. No es espíritu. Es obra de la carne. Gálatas 5, ahí está. Léalo. Gálatas 5:17, borrachera. César, obra de la carne. Si fuera demonio, nos vamos tres ahora mismo, César, el hermano Javier y yo. ¿Cuál es el bar más cerca que tenemos aquí? Aquí anda Murillo con la 41. Nos vamos a meter ahora y a todos los borrachos que encontremos, libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús. Eso es mentira. Porque no es un espíritu, es una decisión. Detrás de un borracho, porque la Biblia habla de borracheras, hay un hombre herido, hay un hombre confundido, hay un hombre dolido, hay un hombre que no ha dado para exteriorizar todo aquello que tiene en su corazón y que cree que en el momento en que se le olvida el problema, con la primera, la segunda y la tercera botella, está sanando. Y no está sanando, yo lo experimenté. Nunca sané. Al día siguiente era peor, César. Porque entonces el problema que tenía, más haberme gastado la plata que no me podía gastar. Y entonces a tirar cabeza, ¿cómo voy a hacer? Por eso es que no somos jueces. Porque entendemos lo que las personas viven. Cuando Jesús dijo que juzgáramos con justo juicio, ¿qué es eso? Usted al borracho no le puede decir, hola, hijo de Jehová de los ejércitos, Santo Israel, no es un borracho, pero tú sabes que ese borracho tiene un problema. Y tú que lo viviste, no puedes condenarlo, sino hasta donde te dé la oportunidad, mostrarle que hay una salida. Y que la salida más grande y la mejor se llama Jesucristo. Porque es el único que liberta y es el único que sana. Ahora, hablo de todo esto porque uno de los requisitos que la Biblia demanda para poder tratar de edificar vidas con base a la palabra de Dios es no ser neófito. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Palabra fiel. Dice: si alguno desea obispado, es una buena cosa lo que quiere. O sea, la palabra obispado en ese momento equivale a pastorado en este momento. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, aquí aclaro. Aquí hay que hacer un paréntesis. Porque no, ese hombre tuvo esposa, se divorció y se volvió a casar y que es pastor. Eso no tiene problema, ¿no? El tema es que sea marido de una sola mujer cuando está en el ministerio. De su esposa y no tiene amante, ni tiene moza, ni tiene nada. Marido de una mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Oye, uno lee esto y uno dice, porque esto confronta. Oye, pastor, necesito hablar con usted ahora. Pídele permiso a los 5 guardaespaldas que tengo allí alrededor para ver si no tengo peligro inminente alrededor. Hable con la secretaria para ver cuándo hay agenda dispuesta. Oye, ¿cómo así? No dado al vino, no pendenciero. ¿Sabe qué es pendenciero? Problemático. No codicioso de ganancia deshonesta. Ojo,
Mira que hace claridad, no codicioso de ganancias deshonestas. Javier, ¿quieres otra casa? Hipoteca la que tienes en 10 millones y tráemelo, para que Dios te dé 2 casas más. Eso es ganancia deshonesta para mí, porque estoy mofándome de la necesidad de alguien. O todo el que quiera recibir un milagro, ahora que terminemos de orar, pase al frente y bájense de a 1 millón en el nombre de Jesús. Eso es ganancia deshonesta. O soy pastor de día, pero tengo una entrada adicional de noche. Eso es ganancia deshonesta. Sino amable, apacible, no avaro. Ay, ay, ay. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Acá hay otro detalle. ¿Cómo haces tú como pastor, Javier, para que todos tus hijos estén convertidos? ¿Cómo harías? No lo puedes hacer. Aquí está hablando de sujeción, no de conversión. La sujeción es respeto. Tus hijos están sujetos a ti, aunque quizás no estén caminando contigo en la dirección que tú caminas. ¿Por qué? Porque la sujeción tarde o temprano los va a llevar a caminar a donde tú caminas. La honra, el respeto. Dice, y aquí viene ¿por qué? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso es que un pastor no puede ser soltero. Ya viene usted con sus cosas. No, aquí está. Si tiene esposa y tiene hijos, puede aconsejar a una pareja y puede aconsejar hijos. Pero un pastor soltero es peligroso para la iglesia y para él. Claro que sí. ¿Cuántos pastores con la pinta no han arrastrado a fornicación a cuánta gente? Soltero. Porque el ideal de un pastor bíblico es que cuando tiene una consejería con una mujer, la esposa de uno esté al lado. En lo posible tiene que estar la esposa de uno allí. Porque hay temas que los van a querer hablar con la mujer, que son necesarios que los hablen con la mujer. Son fundamentales. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Cuando habla de no ser neófito, no habla de conocimiento simplemente. Habla de intimidad con Dios, porque yo puedo tener conocimiento y el conocimiento convertirse en vanagloria, en soberbia, en vanidad, en altivez. Pero cuando tú tienes, por eso es que el apóstol Pablo dice, al conocimiento añádale virtud. ¿Qué era esto? Pablo tenía todo el conocimiento teológico del Sanedrín. Pero cuando conoció al Espíritu Santo de Dios, cuando reconoció a Cristo como su Salvador, la gloria de Dios, el toque del Espíritu le mostró que ese conocimiento sin esto no servía. Que era basura. Por eso él dice, lo considero basura ante el conocimiento de Cristo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Capacitarse debe llevarnos a enseñar la verdad sin levaduras, sin dogmas y sin cargas que Dios no ha dicho que pongamos. Cada vez que Jesús reunía a sus discípulos, era para dar una revelación de los cielos. Jesús no utilizó la escuela de Gamaliel ni la de Caifás. Jesús usó escrito está. Tanto así que tenemos que revaluar ese concepto y que el diablo me está atacando. Ese es su problema. Porque la naturaleza de él es esa, ¿cierto, César? Atacar a todo aquel que viene a Cristo. Él lo va a atacar. El tema es, ¿y usted por qué le tiene miedo al diablo? Si en Efesios 1:3 dice que yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso quiere decir que yo tengo señorío y autoridad sobre Satanás en el nombre de Jesús.
Si el diablo se levanta, en el nombre de Jesús de Nazaret se va. Si el demonio se levanta, en el nombre de Jesús de Nazaret se va. Si el brujo me viene a hacer murumbanga, mamafuga, allá, en el nombre de Jesús se va. Pero ¿y que no? Yo vi que la vecina me estaba echando agüita de la mía en la puerta. Me va a venir la ruina. Entonces, ¿usted en quién cree? ¿En quién confías tú? En el edificio del 84 encontramos el aceite, las pilas de sal en el cuarto piso. Para que vean que los ricos también lloran. Allá también hay brujería, allá también hay buena maldad. Buen bandido que hay alrededor de nosotros. Y no digo porque sea rico, sino que así nos decían que porque nos habíamos saltado de estrato 1 a estrato 4. Ese estrato no tiene nada que ver. Cuando vieron cómo vivíamos, dijeron, con razón. ¿Usted sabe conocer el apartamento sin techo, César? César sabe, Javier sabe. Allá encontramos el poco de aceite en la mañana, el poco de sal, los limones con alfileres metidos. Yo decía, Señor, ten misericordia de la que hizo eso, porque nosotros sabíamos quién era. Ten misericordia de la que hizo eso, porque a ella es a la que le va a llegar, porque tu palabra me enseña que tú peleas por mí. Yo no tengo esto por carga. Y le va a faltar el limón para la huepanela. César, gloria a Dios, tal cual. Esa pobre mujer de nosotros nos da misericordia, porque 2 hijos drogadictos, un hijo atracador, un hijo homosexual, las hijas se prostituyen. Entonces tú dices, ven acá. Ay de aquel que se meta con uno de mis pequeñitos, dijo Jesús. Yo descanso en eso para no ser el enemigo de nadie. Yo soy amigo, pregúntele a mi esposa, yo soy Estercita Foreno allá en el conjunto residencial. Yo soy la novia de Barranquilla en el conjunto residencial. Todo pasa por mí. Se dañó todo. Señor Carlos. El perro se fue. Señor Carlos. Se fue la luz. Señor Carlos. Cayó un daño. Señor Carlos. No es porque yo sea el que le voy a resolver, sino porque hay algo que se llama gracia y porque yo soy empático. Yo sé que la vecina de al lado no gusta de mí, pero de maldad. Cada vez que la vecina, buenos días, Dios le bendiga, ¿cómo está? Para que llegue, ¿verdad? Hasta que al fin, buenos días, vecino. Hace poco hubo un daño. Y ya yo había tenido el mismo daño en mi casa. Yo sabía dónde estaba el daño de los que son. El daño está allí. Contrataron a alguien, rompieron, encontraron el daño y me llaman. Imagínense que el tubo suyo está despegado también. Me devuelvo donde yo estaba y encontré un panorama espectacular. Todos los vecinos, gracias a un daño de una alcantarilla, hablando felices los unos con los otros. En mi interior yo decía, Señor, gracias. Tu palabra dice que para los que te aman todas las cosas ayudan para bien. Listo, al Señor que estaba allí, yo tenía los materiales, mira, hagamos esto, tal. Me dice el Señor, ya me di cuenta que usted es el que más entiende. Terminaron el arreglo, era en la casa de un vecino, y el vecino dijo, vecino, ¿será que usted pone los tablones que faltan? Porque es que yo no confío en nadie que entre a mi casa, sino en usted. Terminé yo con pulidora, cortando tablones, echando cemento, poniendo, y cuando estamos en eso me dice, vecino, se le debe a Dios una Coca-Cola. Pero ¿cómo así? Es que yo no soy albañil. Yo esto lo hago porque lo aprendí y porque somos vecinos. Y porque yo aprendí que yo tengo que ser colaborador. ¿Qué hace el diablo allí? Tiene que coger el rabo si es que lo tiene, darle la vuelta y echárselo en el cuello, porque no tiene manera. Cuando nosotros entendemos que dependemos exclusivamente de Cristo, hermano, que el diablo baile lambada, champeta, ese es el problema de él. El suyo es estar quietos y sabrán que Dios pelea por ustedes. Entonces, Jesús a Satanás lo venció, con lo que hoy nosotros podemos seguir venciéndolo. Nosotros no podemos seguir mirando a ese pasado. Todos tenemos, ¿cuántos tienen un pasado aquí? Levante la mano el que tenga un pasado.
Yo tengo pasado, yo tengo que levantar las dos manos. Todos tenemos un pasado, pero yo no puedo seguir mirando ese pasado de cuando mi papá me daba trompadas. Yo no puedo seguir mirando el pasado de cuando mi papá nos dejó pasando hambre 2 días. Yo no puedo seguir mirando el pasado que vivimos mi esposa y yo, cuando recién casados perdimos todo, teníamos que dormir en una residencia de mala muerte en la zona Cachacal y a veces me tocaba llorarle al cachaco para que me fiara la dormida. Yo no puedo vivir ese pasado. Yo superé ese pasado el día que conocí a Cristo. Porque mientras yo miro el pasado, la Biblia dice, me traigas a memoria las cosas antiguas porque estaré retrasado, estaré allí agarrado a ese pasado. Gloria a Dios, que no nos deja crecer. Mientras yo miro el dolor, mientras yo miro el abandono, mientras yo miro la escasez, mientras yo miro las lágrimas pasadas, no puedo ver el futuro que Dios ha preparado para mí. Por eso es que la Biblia, todo tiene una respuesta. Jesús en Mateo 4, versículo 1 al 11, fue llevado por el Espíritu al desierto. Satanás llegó a tentarlo y Jesús le dijo, escrito está. Jesús le dijo, sin Sarabí, desaparece Satanás. Jesús le dijo, escrito está. Y esto me lleva a Juan, capítulo 15. Por eso le digo que esto es un discipulado. Juan 15, versículo 25. Versículo 26, perdón. Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, hablaba Jesús. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. ¿Tú sabes cuál es el diploma que tú tienes que mostrar? Cristo. Tu testimonio. Tú no tienes que disfrazarte de evangélico. Tú no tienes que estar peleando por una doctrina. Vive a Cristo y Él se encarga de lo demás. Entrega tu lucha en sus manos. Pregunto. Shirley, vamos a coger a Shirley que está calladita. Shirley. Imagínate que tú eres sordomuda y te matriculas en la escuela de medicina 6 años, ¿cierto? Pero ni los decanos, nadie habla lenguaje de señas. Pero tú asististe tus 6 años a la carrera de medicina. Te pregunto, ¿tienes derecho a un diploma? Por asistencia. Resulta que no, como eres sordomuda, no había quien te enseñara. Tú cumpliste con sentarte. Eso no te acredita para tener un diploma. Eso no te acredita como médico. Ahora traslademos esta a la iglesia de Cristo. Tú sabes la gente que dura años sentada en una silla y no son de Cristo. Tú sabes la gente que va a la iglesia a hacer rito de ir y venir, pero no son de Cristo, porque están sordomudos. Porque no han abierto su oído espiritual para aceptar la primera verdad que yo tengo que aceptar cuando vengo a Cristo. ¿Sabe cuál es nuestra primera verdad? Soy pecador. No, pero yo no maté a nadie. A mí me dijo un taxista. Bueno, en el caso tuyo, que fuiste drogadicto, adúltero, y estuviste preso, y eras alcohólico, pues tú sí necesitabas a Cristo. Yo no. Yo tengo mi esposo, tengo una peladita y nada más me consumo 2 bolsitas los fines de semana, pero yo estoy bien. Yo no quedé bien, decía, esa es la lógica del mundo. Esa es la lógica del mundo. Para él no es pecador. Yo era más pecador que él. Resulta que delante de Dios no hay escala de pecados. Delante de Dios es lo mismo que César me diga, Carlos, ¿qué hora es? Y yo le diga, son las 9 de la mañana, porque no se vaya temprano. Eso es una mentirita. A que mi esposa me diga, ven acá,
¿Qué pasó con la plata de la quincena? Se me perdió y me la gasté. Delante de Dios no hay mentira chiquita ni mentira grande. La Biblia dice: los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Ya? No, que mentiras blancas. Píntamelas, que yo no sé, yo soy pintor, todavía no sé cómo colorear las mentiras. Una mentirita blanca. No existe mentira blanca, existe mentira. Nosotros no nos graduamos como si fuéramos un instituto de colegio, como si fuéramos una universidad. Nuestra graduación es espiritual. El sello nuestro es espiritual. Y lo van a ver hasta los incrédulos. Romanos 8, 16, 17 dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, fíjate, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí viene el grado. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, aquí viene el grado, seamos glorificados. Tu grado y mi grado en Cristo, ¿sabes cuál es? El día que Cristo levante la iglesia y nosotros seamos levantados con Él. O el día que partamos de este mundo con la convicción, nuestros familiares digan: se fue mi papá, se fue mi mamá, se fue el pastor, pero sabemos con quién está. Nuestro diploma en la tierra es el testimonio que el Espíritu Santo da acerca de nosotros. No es lo que yo diga que soy, es lo que la gente vea en ti y vean en mí. Primera de Pedro, ya vamos a terminar. Hoy tengo unas ganas de predicar. Primera de Pedro 4, versículo 14 al 17. Primera de Pedro 4, 14, 17, hermana Norma. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por chismoso. Eso es lo que dice ella. Entremeterse en lo ajeno es chismoso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Mira, si tú y yo estamos padeciendo estando en Cristo, tú sabes lo que le espera a aquel que conoció la verdad y decidió vivir en la mentira. Por eso es que la Biblia nos manda a que oremos por el que nos persigue, a que bendigamos al que nos maldice, que la ley de Cristo es esa. Lo estaban crucificando, lo estaban maldiciendo, lo estaban vituperando en la cruz. ¿Y qué dijo Jesús? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Es tiempo de que nosotros entendamos que hay que reposar, que hay que sanar. No tiene sentido seguir llevando sobre tus hombros el peso de una vida que te ha marcado y que te ha dañado. No tiene sentido venir a Cristo y hacer como aquel campesino que era como un bulto de yuca en el hombro y pasó una camioneta y le dijo: súbase para llevar. Y después de media hora de estar andando, el dueño de la camioneta voltea y ve que el campesino viene sentado en la camioneta, pero con el bulto de yuca en el hombro. Venir a Cristo es soltar tu carga, venir a Cristo es soltar tus temores, venir a Cristo es soltar lo que tú consideras que te ha dañado. Porque mientras no sueltes, no recibes. Así de sencillo. Mientras uno no tiene la mano vacía, no está preparada para recibir. Y hay que soltar. Hay que soltar. Mi hermano, los títulos teológicos, ¿sabe para qué sirven? Para adornar las paredes. Pero al diablo tú no le metes miedo. Te reprendo con el título del Instituto Bíblico de Emmaus.
El diablo que... eso lo manejo yo, parece Laura Sarabia. Eso también lo manejo yo. No. En el reino de los cielos eres reconocido por tu obediencia a la palabra de Dios. El llamado del Espíritu Santo a la iglesia del 2025 es el mismo que le hizo en el año 95 después de Cristo, en Apocalipsis 3:20, cuando le dijo: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre su puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy tenemos mucha gente sentada en una silla de una congregación que no ha aprendido a abrir la puerta porque no le enseñaron lo que la palabra de Dios enseña. Entonces tú no puedes. Es que yo escuché, mi mamá me dijo, yo lo escuché a mi hermano, mi primo decía, no, date la oportunidad de tener una experiencia personal con Cristo. Date la oportunidad de reevaluar lo que escuchaste, viviendo lo que Dios te está mostrando. Porque es lo que cambia tu vida y lo que cambia mi vida. Es el tiempo de vivir realmente a Cristo. Es el tiempo de santificarnos realmente. Es el tiempo de vivir nuestra propia relación con Dios y no seguir justificándonos en las relaciones de otros. Es que yo dejé a Cristo porque es que yo vi los evangélicos que vivían a la vuelta, peleaban todos los domingos. Ese es el problema de ellos. Es que yo no sigo a Cristo porque es que mi familia son evangélicos y vieran cómo son de desunidos. Ese es el problema de ellos. Es que yo no sigo a Cristo porque yo al pastor lo vi gritando el otro día. Ese es el problema mío. Tu problema es vivir una relación personal con Cristo. Yo no morí por ti en la cruz. Yo te voy a fallar. Como hombre, como persona te voy a fallar. No, pastor, usted nunca lo va a hacer. No diga nunca, esa es una palabra demasiado absoluta. Como hombre te vamos a fallar. Dios no te va a fallar. Termino con esto. Jeremías 31:3. Dice la palabra de Dios. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, ¿qué dijo? Vamos a leerlo todos. Vamos a leerlo todos. ¿Qué le dijo Jehová a Jeremías? Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Tú estás aquí hoy, tú estás conectado allí escuchando esto, porque el amor de Dios hacia ti no se ha acabado, no se ha acabado, a pesar de que hayamos fallado, a pesar de que hayamos pensado que estamos solos. Simplemente Él ha prolongado su misericordia un día más, porque está esperando que yo tome mi vida con errores o con virtudes, con caídas o con levantadas, y venga hacia Él a decirle, ¿sabes qué, Dios? No puedo más. La conversión genuina de nosotros empieza el día que le decimos a Dios, no puedo más. Porque ese día colgué mis fuerzas a un lado. Ese día mis argumentos quedaron tirados en el suelo. Ese día quizás en las lágrimas que derramé, dejé todo aquello que estuve utilizando para aferrarme y no dejar que Dios hiciera una obra en mi vida. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies por un momento? ¿Qué tal si usted que está allí en la distancia cierra sus ojos donde se encuentra y nos atrevemos a decirle a nuestro Padre Celestial en esta hora, Padre, gracias por prolongar tu misericordia sobre mi vida. Sé que te he fallado. Sé que he sido el hijo o la hija rebelde. Sé que me he aferrado a la amargura, al dolor, a un pasado que persiste en golpearme. Pero ¿sabes qué, Dios?
En el nombre de Jesús te digo, no puedo más. Allí donde estás, díselo. Aprovecha este momento en que haya esa intimidad en tu silencio con Dios. Yo no te estoy llamando para que seas un evangélico, yo no te estoy llamando para que seas un bautista, yo no te estoy invitando a que seas un pentecostal, yo no te estoy invitando a que seas un reformado. Yo quiero invitarte hoy a que le digas simplemente a nuestro Dios, no puedo más. Padre, me quiero graduar contigo. Quizás los graduados que hemos visto te han fallado. Quizás hay muchas personas, Dios, dañando la imagen de la iglesia de Cristo, pero no nos escudamos en ellos, para ser obedientes a tu palabra. No puedo más. Adóralo allí donde estás, iglesia. Adora la iglesia. ¿Qué tal si te atreves allí a levantar tus manos y le dices al Señor, Señor, no puedo más? Estoy agotado, estoy cansada, no puedo más. Yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi lucha, te entrego mi dolor, te entrego mis hijos. Y ruego que tu Espíritu Santo me guíe, me enseñe a caminar a tu manera, a vivir en tu tiempo, a esperar en tu voluntad perfecta, a hacer tu voluntad. No puedo más. No puedo más, Señor. No puedo más, Padre. Puedes decírselo allí donde estás. ¿Acaso crees que Él no conoce tu dolor? ¿Acaso crees que Él no conoce todo lo que has tenido que hacer para tratar de vivir, de surgir, de permanecer? Él lo sabe todo. Y en este momento qué bueno poder decirle, y me incluyo, no puedo más. Te necesito. Te necesito, Dios, en el nombre de Jesús. Necesito tu mano poderosa sosteniendo mi vida. Necesito tu perdón en mi vida. Necesito tu mano de poder peleando a mi favor. En el nombre de Jesús. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti. Porque tú eres el que cambia nuestras vidas, el que rescata nuestras almas del pozo del lodo cenagoso. Trae libertad en el nombre de Jesús. Trae restauración, Padre, en el nombre de Jesús. Trae sanidad en el nombre de Jesús. Trae paz. Trae tu paz en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Recibe toda la gloria, toda la honra como iglesia de Cristo. Reconocemos tu señorío, tu soberanía, y en la unidad con mis hermanos en México, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en España, en Bucaramanga, en Medellín. Te decimos, Padre, descansamos en ti, nos rendimos en tus manos, porque no podemos más en nuestras fuerzas. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.
y amén. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hermana Debris, quiero invitar a nuestra familia en Cristo que está allí en la distancia a que sigan apoyando nuestro ministerio. Queremos servirle a Cristo y su apoyo, su ofrenda nos permite tener esta transmisión en el aire y tener este lugar abierto para que almas puedan tener un sitio donde congregarse. Amén.